finalmente al tema interesante principal. ¿Y saben qué? El INE. ¿Qué sucede con el INE? Pues recibió un golpe inesperado en el INE. Porque sucede que en el INE hay un órgano autónomo. Es curioso, ¿no? El INE es un instituto autónomo. Pues al interior del INE hay un órgano autónomo que no depende del Consejo General del INE. No depende de Lencho Córdoba ni Ciro Murayama. Es autónomo. Incluso no lo nombra Lencho, lo nombra el Congreso Federal. Es el órgano interno de control, o sea, la Contraloría del INE. ¿Y saben quién nombró al Contralor del INE? Lo nombró Horacio Duarte. Una persona, hoy, el que era de aduanas, que fue representante Morena ante el INE, después fue diputado federal. Entonces, él es del Estado de México, claro, ¿no? Entonces nombró a alguien de su grupo, de su equipo del Estado de México, lo nombró como titular del órgano interno de control del INE, fíjense, Horacio Duarte. Y se lo infiltra, vamos a llamarle así, manda un infiltrado allí, a un órgano autónomo, por cierto. Y esta persona, lo interesante es que, contrario a lo que generalmente sucede, que se acaban vendiendo, pues esta persona que se llama, ¿cómo se llama? Ahí no tengo el nombre. No se vende al Lencho y empieza a hacer su chamba. Y entonces hace unos días sacan una auditoría y dice lo siguiente: el INE sí violó la ley con sus fideicomisos por cientos de millones. ¿Se acuerdan lo que ha pasado? ¿No? Esto lo destaparon la cloaca el año pasado, cuando estaban hablando del presupuesto del INE y el recorte. Y se lo sacaron los diputados de Morena que dicen, ¿saben qué? ¿Qué creen? Encontramos, eso dijo Nacho Mier, encontraron varios fideicomisos que tiene el INE escondidos, donde hay miles de millones de pesos que no reporta el INE. Dice, hay 5,000 millones de pesos de dinero escondido en fideicomisos. Y que ese dinero son para las pensiones doradas. Solo de ese dinero Lencho Córdoba va a obtener, escuchen ustedes, 16 millones de pesos de una pensión dorada. Ciro Murayama como 13 millones. Un director general como 10 millones. Más esa es la pensión. Más claro, lo extra, porque te pagan tu dinero, pero también pues, te pagan tu renta, te pagan tu auto, te pagan otras cosas. Son las pensiones de 5,000 millones. Entonces lo que quiso hacer, ¿se acuerdan? El Congreso Federal, la bancada de Morena el año pasado, es quitar ese dinero y dárselo a la revocación del mandato, ¿no? Que fue este año. Y dijo el INE, no se puede quitar, eso es intocable, bla, bla, bla. Después de descubierto, no dijeron. Pero hoy, o bueno, hace unos días, sale el órgano interno de control y dice, no, son ilegales los fideicomisos. Y empieza a decir, ¿cómo se conformaron estos fideicomisos? ¿Cómo rayos tiene el INE 5,000 millones de pesos en fideicomisos? ¿De dónde salió? Y entonces empieza a decir, es que la trampa es la siguiente. El INE de repente tiene un montón, pero un montón de personal, ¿no? Un montón, muchísimos personal. Entonces de repente corre a fulano de tal como director de área de no sé qué área y deja vacante el puesto. Lo deja vacante por 6 meses, 7 meses, 1 año. Pero a pesar de que esté vacante ese puesto, el dinero sí se cobra. El dinero de los salarios, de las prestaciones, de los aguinaldos, y lo meten al fideicomiso. Fíjense. Entonces, tiene decenas de vacantes el INE. Decenas de vacantes de altos puestos, de muy altos puestos. Y cobra ese salario. Obviamente no se lo paga a nadie y lo deposita en el fideicomiso. Hasta que, claro, ya nombran o contratan a la nueva persona. Y este esquema, es que qué canijos son. Ha generado 5,000 millones de pesos a lo largo, claro, de muchos años. De esta manera. Que lo que dice el Contralor, lo que deberían haber hecho, y por esto es ilegal, es que como está vacante ese puesto,
Entonces, el dinero del salario y las prestaciones, los aguinaldos, de la canasta, porque tiene un montón de prestaciones, del seguro médico, de todo eso, debe habérselo regresado a la federación. Es lo que deben haber hecho. En lugar de, no, ¿sabes qué? Este mes no contraté a nadie, entonces este dinero que es para contratarlo, te lo regreso. ¿No? Es lo que deben haber hecho. Y no lo hicieron. Por lo tanto, es ilegal y por lo tanto estaría sujeto a que fuera decomisado por la tesorería de la federación. Porque es dinero de salarios, pues que no aplicaron. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? López Obrador hizo un plan de austeridad. En ese plan de austeridad, bueno, pues al final desapareció un montón de direcciones generales, adjuntas y un chorro de cosas, ¿no? Y esto generó, bueno, finalmente un ahorro. Pero dice López Obrador, no, bueno, en lugar de que ese ahorro, si hiciera ese ahorro en la tesorería de la federación, mejor hacemos un fideicomiso, ahí meto todo ese dinero que se está ahorrando y aquí tengo mi fideicomiso grandote. Pero aparte, como es un fideicomiso, ojo, no entra con las reglas del presupuesto. No se ejerce con reglas presupuestarias o con la ley. Ya un fideicomiso se ejerce de manera privada, por así decirlo. Es dinero que se pueden gastar en lo que se les hinche los ex. Pueden gastárselo como deseen. No tienen que pedirle permiso a nadie. Ya está fuera de la total legalidad. Por eso es ilegal. Entonces la pregunta es si Hacienda se va a atrever a decomisar esos 5,000 millones de pesos en fideicomisos. En donde está, repito, el dinero de los retiros dorados, del Hecho Córdoba, Ciro Murayama y todos, no solo los consejeros, también está ahí el retiro dorado de los directores generales, los directores de área. O sea, es una lana. Pues es interesante, ¿no? Y lo destapa esto la Contraloría del INE. El órgano autónomo interno del INE, que al final no se acabó vendiendo al Hecho Córdoba. Y desde hace muy un rato, incluso este órgano interno también demandó a Lorenzo Córdoba hace años por cobrar más que López Obrador. Y fue por esta demanda que después la Suprema Corte defendió al Lencho. Pero bueno, lo demandó. Incluso te lo quiere destituir, no ha podido, pero claro que hay intención de esto. Ya no tiene caso, ya se va a ir. Pero bueno, eso está súper interesante. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos hablando del INE. Fíjense que hace unos días Claudio X González se reunió con su nuevo grupito ¿no? El Unidos, ¿no? Y por increíble que parezca, a ver, vamos a buscar aquí, que como estoy solito. Se reunió con varios de los ONGs y entonces están con este rollo de defender al INE. ¿Sí se han fijado, no? Si están ahí atentos en las redes sociales, están todos estos metidos en defender al INE, ¿no? Defender al INE, hay que defender al INE y bueno, pues ya empiezan, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Opositores preparan campaña en defensa del INE. Claudio X González, Beatriz Paredes, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero, Lía Limón, Fernando Belanzarán, Guadalupe Costa Naranjo y bueno, los sospechosos comunes, los de siempre, ¿no? Las mismas personas que hacen un montón de ONGs, pero siguen siendo los mismos. Bueno, ahora quieren hacer una mega marcha. Creo que en una semana o 2 semanas. Del Ángel al Zócalo, algo así. Una mega marcha. Que vayan millones de personas para defender al INE. Millones de personas. Y la vez que hoy López Obrador acabó burlándose de todos ellos, en particular Claudio X González, que ahora resultó muy demócrata. Vamos a escuchar. Año con año hay que incluir en el presupuesto 30, 40 mil millones de pesos solo para pagar intereses del FOBAPROA. Y este señor Cedillo, desvergonzado, todavía va a dar clases de economía a Europa diciendo que estamos mal, que somos populistas, porque se apoya al pueblo. Y Calderón hablando de democracia allá en Europa. Se juntaron los dos, cuando él sabe perfectamente que se robaron la elección presidencial del 2006. Ayer estaba yo viendo de que Claudio X González está convocando a una manifestación el día 13
de noviembre, porque según él se va a destruir el INE. ¿De cuándo acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes? Pero son muy cínicos, cretinos. Y hay todavía mucha gente que les cree. Y como son fifís y hay cierto aspiracionismo en algunos sectores de clase media, ahí van detrás de los fifís, porque ellos quieren ser fifís también. Y sí, la verdad es que eso es lo que sucede mucho, ¿no? Hay mucho aspiracionista, un montón, ¿no? Que a mí me sorprende cómo hay personas que defienden, por ejemplo, que Ricardo Salinas Pliego no pague impuestos. No entiendo eso, no entiendo. No entiendo cómo rayos tú defiendes que un multimillonario no pague impuestos. O sea, que es muy fregón y muy chingón Salinas Pliego porque no paga impuestos. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo. Y es un multimillonario, ultramillonario. Y defienden esto. Entonces la verdad es que aspiran ellos a no pagar impuestos. O sea, ser tan ricos, por eso son aspiracionistas, ¿no? Quieren ser tan ricos que no, cuando ya tienes muchísimo dinero, ¿qué crees? Ya no pagas impuestos. Ah, entonces sí quiero ser muy rico. ¿No? O sea, defienden ese tipo de cosas. Y después hasta se burlan. ¿Cómo creen que Salinas Pliego no paga impuestos? O sea, no, si es un fregonzazo. Ese güey no paga impuestos. Ah, pues está bien. Pero sí paga impuestos, pero... O sea, es insólito cuando escucho este tipo de cosas. O sea, es algo absurdo y sin sentido. Pero bueno, así piensan los aspiracionistas. Y son un montón, ¿eh? Hay un montón de este tipo de personas, ¿no? Que por cierto después pues no son tan... Salinas Pliego es rico, multimillonario, sí, la verdad es que sí. Y estos aspiracionistas que lo defienden, no manches, no tienen dónde caerse muerto. Pero sí, tienen sus cuentas de Banco Azteca y siguen defendiendo a Salinas Pliego a pesar de que se hace millonario Salinas Pliego cobrándoles un montón de intereses a ellos. Pero bueno, ahí está. Hay un montón de gente así. Pues perfecto. Bueno, vamos a seguir con otros temas. Fíjense que el día de hoy hay buenas noticias otra vez, económicas. Y la verdad es que es interesante cómo se está registrando las noticias, ¿no? Que son el crecimiento de las exportaciones. Bueno, ya hablamos del crecimiento de las exportaciones el día de ayer, ¿no? Pero fíjense que el crecimiento hemos hablado de mucho de cómo ha crecido el turismo en nuestro país, pero ahorita tenemos un crecimiento muy importante. Vean, el turismo de nuestro país. El PIB turístico ha crecido, ¿no? En un año 19.3%. Una bestialidad en solo un año. Incluso dice, el consumo turístico interior ha subido 21.2%. O sea, ha crecido el turismo 20% del 2021 con respecto al 2022 en esta temporada. Y todavía no llegamos a la parte más fuerte del turismo, que es, claro, invierno. Con el fin de año, y bueno, también muchos turistas internacionales vienen en invierno, porque como hace mucho frío en sus respectivos países, prefieren pasarse en un invierno no tan frío en las playas cálidas de nuestro país. Entonces, 20% se ha disparado el turismo. Es una bestialidad. Y eso también genera que aumenten un montón, obviamente, la llegada de divisas, pues porque traen dólares, yenes, euros, en fin. Por esa razón también el peso está muy apreciado, está un superpeso. Y también es interesante, por ejemplo, otros datos que han empezado a revelar. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto de algunos estados pobres. Por ejemplo, Baja California, ¿vean?
Baja California está teniendo un crecimiento muy importante, incluso superando los niveles de la prepandemia. Estados también del sur-sureste, como Tabasco, que tuvieron este caidón en el 2019, vean lo que ha subido en unos 2-3 años, igual del crecimiento, igual a niveles de la prepandemia. En Chiapas también vean cómo ya empezó a subir en niveles igual de la prepandemia y bueno, ya aumentando. En Guerrero también empieza a subir el crecimiento. Todo esto ya superando finalmente, lo que vemos es que también el crecimiento económico se está empezando a registrar en estados del sur-sureste del país, los más pobres, los que siempre fueron muy dañados, muy afectados por la política neoliberal. Y ahora son los que están empezando a liderar en gran medida el crecimiento, aunque bueno, todavía, o sea, ahorita claro, los lugares muy turísticos como Quintana Roo, como Baja California Sur, como Ciudad de México y también como Jalisco, también que son muy turísticos, van a tener aumentos muy importantes. Lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el enorme crecimiento del turismo y que se da no solo en playas, también se da en lugares muy coloniales y también se da en pues, varios lados, ¿no? La verdad es que el turismo afecta un montón de ramas de la economía. Y bueno, ahora pues empezó a llegar muchísima gente. Por ejemplo, el turismo es el principal generador de riqueza en Europa. Hay un montón de turistas allá. Obviamente, pues hay un montón también de lugares que visitar, pero es muy importante. O sea, el turismo, ¿por qué los europeos al final son ricos? Pues porque tienen un montón de turismo. Bueno, México ahorita está empezando a ser un gran receptor de turistas a nivel mundial. Ojo, muy importante. Y esto, acuérdense, después de que López Obrador cerró esta oficina de promoción internacional del turismo. ¿Se acuerdan? ProMéxico, que era una oficina donde se gastaban miles de millones de pesos para supuestamente promover el turismo, ¿no? Y donde habían oficinas en todo el mundo, de esas oficinas ProMéxico. Y después cuando se cerraron por ese tema de austeridad, dijeron, no, se va a caer el turismo. Ahora, ¿quién va a promover el turismo en todo el mundo con estas oficinas cerradas? Digo López Obrador, pues las embajadas, güey, pues ahí están. Pues para eso están, los embajadores pueden promoverlo muy bien. Bueno, la verdad es que ni fue tan necesario, porque el propio país se ha promocionado solito. Y bueno, pues ¿dónde está? Ya nadie dice esto, ¿no? Uno de los aspirantes presidenciales del PRI es Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, que era de los primeros que chilló cuando se cerraron las oficinas de ProMéxico. Otro aspirante es Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria de Turismo, también chilló cuando se cerraron las oficinas de ProMéxico. Ahora, ustedes están escuchando, ahorita que se destaparon la presidencia, yo tenía razón, ya ven, por haber cerrado las oficinas de ProMéxico, se desplomó el turismo. No, nadie de ellos ha dicho eso, obviamente. No, ahorita no pueden atacar eso, al contrario, es una gran polo y palanca de desarrollo, como le dirían, ¿no? El turismo. Bueno, vamos a Veracruz. Uno de los retos de las autoridades en el siglo XXI es aprender y estar abiertas a la instrucción y capacitación en derechos humanos. Esto lo expresó el gobernador de Veracruz, Cuitlao García. En el inicio del tercer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Género y Derechos Humanos, el mandatario aceptó que para avanzar hay necesidad de modificar algunas concepciones adquiridas en edad temprana. Añadió que las leyes con las cuales aprendió a vivir no eran las más respetuosas de todos los derechos humanos y ha tocado lidiar con leyes que no reconocían derechos y lidiar con otras que todavía no los reconocen. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Si lo han hecho, les ruego que se suscriban, denle like, comenten y compartan para que lleguemos a más audiencia. Que tengan un muy buen día y nos vemos el lunes. Las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante la época de frío y para evitar casos graves se vacunarán contra la influenza a grupos vulnerables durante octubre de 2022 a marzo de 2023. Deben vacunarse adultos mayores, menores de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas.